Bien. Bien, vamos a invitar a los hermanos músicos, nuestros hermanos que cantan las alabanzas, las chicas, vayan pasando, así vamos ganando tiempo y vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana. Gloria a Dios. Dios bendiga a todos, anima a ustedes a alabar a Dios. Dice la Biblia, todo lo que respire, alabe al Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a estar cantando entre todos y alabamos a Dios. Gloria al Señor con toda el alma, toda la orquesta. Gloria al Señor. Ya van preparando, alineando, porque en esta mañana Dios tiene una gran victoria. Amén. Bien, saludamos en esta mañana con la paz del Señor. Amén. Vamos a entonar el número 11 de los himnarios de Sión, el número 11 en re mayor. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, sin de todo corazón. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy tu santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo he rendido, siento el fuego de su amor. Oh, qué gozo hay en mi alma, gloria, gloria a ti, Señor.
Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Bien, yo quiero pedir una ayuda acá a todos los jóvenes, los que son levitas, músicos. Yo quiero que vengan más cerca. Allá tengo un hermano, un trompetista. Pase, hermanitos, más acá. Vengan más acá. Allá había una chica tocando guitarra. Todos los músicos. Podemos poner ahí, hermano. Vamos a poner ahí. Está faltando lugar. Pase, hermano, pase. Pase, hermano. Pase el otro hermanito que está al lado. Todos los levitas, todos los que tocan instrumentos, más cerca, por favor. Vengan más cerca acá. Vayan pasando. Las chicas que están allá atrás con sus instrumentos, con un deseo grande, ya están tocando desde allá. Qué lindo. Entonces vamos a seguir. Mientras cantamos, mientras alabamos al Señor, nosotros vamos pasando. Los levitas tienen que estar cerca. Por cualquier eventualidad, ya están atentos. ¿Está? Pasen los chicos acá, pasen, no tengan vergüenza. Pasen, somos todo un pueblo. Pasen aquí. Cantamos, hermano. Así, no hay Dios tan grande como tú. Amén. Mi mayor. Vamos, le invito a colocarse de pie en esta mañana, ¿sí? Entre todos juntos. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que
quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Señor, te adoro, Señor, con el Bien, Dios bendiga a todos los presentes. Quiero saludar a la iglesia en general con la paz del Señor, amén. Saludar a esa hermosa juventud con la paz del Señor, amén. Dios lo bendiga, puede tomar su asiento. Gracias a Dios, una mañana bendecida, ¿sí? Nos sorprende los jóvenes que están ya temprano para recibir la bendición de Dios, las delegaciones que están llegando, y vamos a aprovechar al máximo, ¿sí? ¿Todo me escucha? A ver, los jóvenes allá atrás, ¿me escuchan? ¿Sí? No voy a preguntar si me ven por ahí, pero lo importante es que me escuchen, ¿sí? Vamos a estar conectados con el Señor en esta mañana. ¿Cuántos vinieron a recibir lo que Dios tiene para ustedes? Abran su corazón, deja a Dios comenzar a obrar en su vida y recibir cada palabra que Dios tiene a atesorar en nuestro corazón. Hacer valer que pudimos dejar la cama que costó tanto. ¿A cuánto le costó levantar temprano? A ver, unos cuantos. Haga valer eso. ¿Cuántos viajaron miles de kilómetros cansados pero llegaron aquí? Hagan valer ese sacrificio a recibir palabra del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a comenzar este trabajo. Juventud querida, abran su corazón. Hay libertad para glorificar a Dios. Dejen que Dios comience a actuar, dejar el espacio completo en su vida y deja que la palabra entre en su corazón. En esta mañana vamos a pedir para inicio nuestro hermano presbítero allí de Barrio Stenberg, nuestro hermano Jonathan Pedroso, a leer una palabra y vamos a dar comienzo de este gran trabajo en esta mañana. Dios los bendiga ya nuestro hermano y estará orando con la iglesia. Saludo a todos los jóvenes, a todos los hermanos con la paz de Dios. Damos gracias al Señor por esta oportunidad preciosa que Dios nos da de estar en la presencia de nuestro Dios. Hemos venido con un deseo de oír la voz del Espíritu Santo,
con un deseo de llenarnos de la palabra del Señor. Quiero invitarle para compartir conmigo San Mateo capítulo 4 y el versículo 4, hermanos. También una palabra muy nombrada, pero el Señor nos quiere hablar en esta mañana, quiere llenar nuestros corazones de su presencia. Y yo creo que si nosotros estamos conectados con el Señor, Dios nos va a conceder en este fin de semana de que todos podamos ser llenos del Espíritu Santo. Dice, hermanos, capítulo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alabado sea Dios. Esta palabra de nuestro Señor Jesucristo tenemos que tener guardada en nuestro corazón. Alabado sea Dios, porque es palabra del cielo. Y donde hay palabra de Dios, hermanos jóvenes, hay obrar del Espíritu Santo. Donde hay palabra de Dios, hay presencia. Alabado sea Dios, hay obras del Espíritu Santo. Porque Dios no hace nada, hermanos, fuera de su palabra. Pero yo creo que en este fin de semana nosotros seremos grandemente bendecidos por Dios. Porque hay palabra del cielo para nuestras vidas. Porque hay presencia de Dios para los jóvenes. ¿Cuántas veces, hermanos, el diablo roba la bendición de la juventud por falta de palabra de Dios? Alabado sea Dios, pero yo quiero pedirles a ustedes, con mucho temor en mi corazón, de que ustedes en este fin de semana estén conectados con la palabra de Dios. Estén pensando en recibir la llenura del cielo para su vida. Y el diablo no va a poder robar tu bendición en este fin de semana. Porque hemos llegado aquí con un propósito de recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero esté conectado aquí adentro con Dios, no esté pensando allá afuera. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 1, versículo 10 del 1 Corintios: os ruego, hermanos, de que estén en un mismo pensar, en un mismo parecer, en una misma mente. Y si nosotros este fin de semana tomamos esa decisión de estar con un pensar de que la gloria de Dios invada este lugar, así va a ser. Hay presencia del cielo en esta mañana. La gloria de Dios va a invadir nuestros corazones, pero démosle lugar a Él. Alabado sea Dios. Siento, hermanos, la presencia de Dios en nuestro medio. Alabado sea Dios. Le invito a ponerse de pie en esta mañana. Vamos a estar orando. Pero hay un versículo más, hermanos, que tengo en mi corazón y no quiero desobedecer. El libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Una palabra, hermanos, tan linda que dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder el precioso fruto de la viña. Y en este fin de semana Dios va a guiar a su siervo para ayudar a la juventud a cazar las zorras pequeñas que echan a perder el precioso fruto de la viña. La gloria de Dios va a invadir los corazones. Esas zorras pequeñas de los malos pensamientos, los malos deseos, esas zorras pequeñas de muchas horas en la tecnología y pocas horas de palabra de Dios, pocas horas de lectura de la Biblia. Pero en este fin de semana hay palabra de Dios para nosotros. Anima a la juventud a estar con este pensar de poder en este fin de semana por la palabra de Dios.
aleluya, afirmar sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la presencia del Espíritu Santo va a llenar tu corazón. Y el enemigo no va a poder robar la bendición que Dios tiene para ti en este fin de semana. Oramos, hermanos queridos, para no ocupar más tiempo. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu palabra, Señor, que nos hablabas en esta mañana, de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y yo quiero pedirte, Dios mío, que en la abundancia de tu palabra, Señor, llene los corazones, llene la vida. Y ayuda a nuestros hermanos que estarán administrando el trabajo, Señor. Y a tu siervo también que estará con la palabra, con la enseñanza en esta mañana, Señor. En tus manos nos encomendamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Puede tomar su asiento. Dios lo bendiga. Ya podemos sentir algo especial de parte de Dios, ¿sí? Bien, los hermanos estarán presentando a la noche las delegaciones que están presentes, pero sin pasar por alto el esfuerzo de todos ustedes. Quiero que el grupo de Oberá levante sus manos, a ver, todo el grupo de Oberá. Allí están los grupos de Oberá. Los que no son de Oberá, a ver, levanten las manos todos los que no son de Oberá y vinieron. Qué bendición, oh, nos alegra. Nuestro pastor que está para hacer el trabajo tan especial, Pastor Jorge de Lima, en este estudio bíblico. Y bien, yo pido a todo presente ponernos de pie y saludarnos con amor y con fuerza y con cariño a todos los que están presentes y decir bien fuerte conmigo: sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento. Bien, vamos a ser los más rápidos, hermanos. La verdad que estoy sintiendo un fuego de parte de Dios. Hay una llama encendida, pero tenemos que detenernos y dar lugar a ustedes que canten, alaben a Dios, glorifiquen a Dios. Como dice Corintios 3:17, el Señor es Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? ¿Hay? Siéntate libre a glorificar a Dios. Bien, el grupo de Oberá va a ir pasando y vamos y alabando al Señor. Luego ya me estarán pasando allí los grupos que estarán llegando y vamos a nombrar, a medida que vamos nombrando, los jóvenes pueden ir pasando, ¿sí? Vamos a ganar tiempo en esta mañana. El tiempo es oro. Vamos a dejar amplio momento para escuchar la palabra de Dios, y a medida que vamos nombrando los grupos, cuando vamos terminando de cantar, el otro grupo ya se está preparando para seguir alabando al Señor. Después del grupo de Oberá, voy a pedir, aquí hay un instrumento, el arpa, y bueno, me está dando cosquilla la mano de tocar. Pero a ver, el dueño, ¿dónde está del arpa? Levante las manos ahí. Oh, está bien frente. Así que después del grupo de jóvenes ya vamos a escuchar este arpa sonar en esta mañana. Dios lo bendiga. Ya cantamos y alabamos al Señor. En esta mañana vamos a entonar esta alabanza: yo quiero más de ti. Amén. Y todos los que saben y quieren cantar juntamente con nosotros, que Dios le bendiga. Hoy yo vine aquí para adorar, estoy aquí para alabar y bendecirte. Hoy callaré mi alma para escuchar con mucha calma lo que Dios quiere decirme. Yo quiero aquí ser aprobado, mi corazón está preparado para recibir
quiero aquí será aprobado. Mi corazón está preparado para recibir. Hoy nada más me interesa. Mi corazón está con prisa y más de ti quiero ver. Y yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más que emoción. Hoy yo quiero unción derramada sobre mí. Y yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Mi cuerpo es tu morada. Por favor, quédate en casa y no salgas más de aquí. Y yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más que emoción. Hoy yo quiero tu unción derramada sobre mí. Yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Mi cuerpo es tu morada. Por favor, quédate en casa y no salgas más de aquí. Amén. Dios bendiga a esta juventud. Bien, hermanos. Quiero aclarar en el estudio bíblico, mientras que el hermanito pasa, tenemos nuestro siervo de Dios también, nuestro hermano Leandro. Él va a hacer el trabajo en esta mañana. A la tarde nuestro pastor Jorge de Lima. Puede pasar. Y sin tomar más tiempo, vamos a pedir el grupo, a continuación, el grupo de Los Helechos, si están presentes. Una vez que el hermanito está terminando la canción, pueden ir pasando el grupo de Los Helechos. Luego también el grupo de Posada, otra alabanza. Y en tercer lugar, el grupo del Soberbio. Sin tomar tiempo, vamos a ganar al tiempo en esta mañana. Ya alabando al Señor, un instrumental, y seguimos en la obra de Dios. Gloria a Dios. Yo quiero pedir a los hermanos que tienen sus instrumentos. Yo veo que está allá atrás un instrumento y que no se está usando. Pase, muchacho. Venga con su instrumento aquí adelante, acá hay lugar. Todo lo que son instrumentos, los levitas tienen que estar. Pasen todo aquí, que acá hay lugar para alabar el nombre del Señor. Nadie quede con su instrumento sin usar. Todos vinieron a hacer la obra del Señor. Así que todos deben trabajar. Aquí hay lugar. Los porteros le van a ubicar así. Estoy muy contento, la verdad que no me esperé poder saludar a la amada iglesia con la paz del Señor. Estoy muy contento. Dios permitió que hoy podamos estar con el arpa. Realmente quizás yo no tengo gran capacidad, pero Dios es conmigo así como Dios es con usted. Amén, hermano. Amén. Voy a entonar una alabanza para la honra y la gloria de Dios.
Vamos a entonar todos juntos, hermanos. Ruego a la iglesia, si puede ser, que me acompañe, cada uno cantando. Vamos a cantar el himno Cuán grande es Él, mi corazón. Amén. Así que si me pueden acompañar la iglesia, aquellos que saben, le agradecería mucho. Amén, hermanos. Entona la canción, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Al recorrer los montes y los valles, las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Sí. Cuando recuerdo del amor que desde el cielo el Salvador mandó Jesús, que por salvarme vino en la cruz, sufrió por mí. Mi corazón entona la canción. Gloria a Dios. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. mi corazón entona la canción. Gloria a Dios. Cuán grande es Cuán grande es mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
Muchísimas gracias. En esta mañana con la paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres en esta mañana? Gloria a Dios. ¿Cuántos vinieron para adorar a Dios? Amén. Entonces adora a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Yo vine con un propósito de adorar a Dios. Y si usted vino para adorar a Dios, adora a Dios. Amén. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús en esta mañana. Aleluya. El pueblo pentecostés, el pueblo de Dios, adora a Dios. Amén. Vamos a adorar a Dios. Hay una plena libertad para mí y usted adorar a Dios en esta mañana. Y deje que el Espíritu de Dios, esta agua de vida, corra en esta mañana y limpie vuestro ser. Y yo y usted alabamos el nombre de Dios. Nótale a la orquesta, nos puede ayudar.
Aleluya. No deje de adorar a Dios en esta mañana. Dios está aquí. De libertad para el Espíritu Santo. Aleluya. Y Dios seguirá obrando en esta mañana en grande manera. Ya el grupo alabando al Señor. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Ya estamos contentos de estar junto con ustedes adorando el nombre del Señor. Así que, como dijo el hermano, vamos a concentrarnos en la presencia de Dios y que el resto del Espíritu Santo se encargue de hacer lo que vinimos a buscar esta mañana. Amén. La orquesta, si nos puede acompañar en mi mayor. ¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer milagros? Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin? Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo, Dios está aquí. Y voy a unir mi fe a tu fe. Puedo ver ahora, Dios está en pie. Y Él va a hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar. Y profetizamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo, Jehová está aquí. Declaramos que un milagro va a acontecer. Y examinamos la dolencia, sale ahora, los demonios se van fuera. Ya unimos nuestra fe y el Señor lo hará. Hay milagro aconteciendo aquí en este lugar. Está ligado, concordado, Dios confirma, un milagro nos enseña. Si usted es bendecido se puede alegrar, que hay milagro aconteciendo aquí en este lugar. Lo imposible hoy Dios va a realizar. Y en nombre de Jesús la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, y ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y en cuanto alabamos, tu vida va a ser curado. Y en cuanto alabamos, usted va a ser renovado. Y en cuanto alabamos, solamente es Dios quien da victoria. Y en nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, 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 ahora. Y profetizamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo, Jehová está aquí. Declaramos que un milagro va a acontecer. Y llenamos la dolencia, sale ahora, los demonios se van fuera. Ya unimos nuestra fe y el Señor lo hará. Un milagro aconteciendo aquí en este lugar. Y está ligado, concordado, Dios confirma, un milagro nos enseña. Si usted es bendecido se puede alegrar.
El grupo de soberbio. El soberbio está presente. ¿Puede levantar la mano? Bien, entonces vamos a escuchar San Juan de la Sierra. ¿El grupo de San Juan de la Sierra está presente? Levanten sus manos. Pueden pasar, van a alabar al Señor. Y usted siga conectado con el Señor. ¿Sí? Aquí estamos para adorar a Dios. Venimos a adorar a Dios. Lo importante es la presencia del Espíritu Santo. No el que canta más lindo, hacer competencia. No, aquí lo importante es adorar a Dios. Deja al Espíritu Santo entrar en tu vida, de ese espacio, y el Señor va a llenar de la unción del Espíritu en tu vida. Adelante. Queremos saludar a todos los presentes con la paz del Señor. Él es el manto que me abriga en las noches frías. Solamente su presencia alegra mis días. Pues Él sabe cuando estoy cansado, casi ya sin fuerzas. Cuando estoy herido me siento solo. En ese momento siento su mano. Con un poco de su amor
Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban a Dios, jóvenes? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Pueden tomar su asiento. Seguimos la presencia de Dios. Él está aquí en nuestro medio en esta mañana. Podemos sentir Dios obrando. Dios bendiga a todos. Dios fortalezca a todos. Bien, no queremos sacar tiempo de este gran trabajo. Gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bien, bien, queridos jóvenes, queremos aprovechar al máximo de tener este gran
por nuestros hermanos evangelistas Sandro, hombres que van a transmitir lo que Dios pone en su corazón. Póngase de pie y vamos a dejar este espacio para el Señor. Olvídense toda cosa que viene a su mente para distraerles, preocupado, y deja al Espíritu Santo entrar en tu corazón. Dice este lema: determinado hasta recibir, a seguir la unción, recibir esa unción. ¿Cuánto quieren recibir la unción de Dios? Elías 3 veces le dijo a Eliseo: en 3 ocasiones quédate allí. Pero Eliseo quería recibir la doble porción del Espíritu Santo. Y yo sé que estos jóvenes que están aquí van a seguir adorando a Dios hasta recibir. Amén. En primer lugar le dijo: quédate en Gilgal, quédate aquí, Eliseo, porque me tengo que ir. Gilgal, lugar de preparación. Pero él no quedó, lo acompañó hasta Betel. En Betel le dijo: quédate aquí. Betel, casa de Dios. Él dijo: no, yo voy a continuar. Luego se fue a Jericó. Jericó, el antiguo, significa conquistar victoria. Hermanos jóvenes del Señor, si están en Gilgal para aprender la palabra de Dios, sigan a Betel, en la casa de Dios. No dejen de congregarse. Y luego ve a Jericó a conquistar tu victoria. 3 puntos importantes en esta mañana. Aprendan. Aleluya, prepárense, no dejen de adorar a Dios en la casa de adoración y sigan a conquistar la victoria. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a cerrar nuestros ojos. Oramos, nuestro hermano Sandro dirigirá una oración y ya el siervo de Dios estará con toda la libertad de hablar la palabra de Dios, nuestro hermano Leandro. Oramos. Padre de la gloria, Dios de poder, en el nombre de Jesús ahora, Señor, estaremos participando, Señor, de la poderosa palabra tuya a través de la vida de nuestro hermano Leandro Mesa, Señor. Bendiga a tu siervo, que a través de esta bendición, Señor, nuestra juventud querida pueda recibir la unción, Señor, pueda recibir la fe que viene por el oír y el oír la palabra tuya. Bendecimos, Señor, a tu pueblo. Bendecimos, Señor, este ejército que está para recibir la bendición en esta mañana. En el nombre de Jesús ahora, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Saludo a los jóvenes con la paz del Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar su asiento en esta mañana. Voy a dar un anuncio. Primeramente, aquellos que necesiten agua, allí están los porteros en el fondo y pueden proveer de agua para ustedes, agua fría. Así que no es necesario salir afuera en el momento del estudio. Pueden ir hacia los porteros, ellos van a tener agua para ustedes. También hacer una mención antes de comenzar nuestro estudio. Aquí a mi derecha tenemos la librería al lado del kiosco. Hay un material que fue realizado de todo corazón para la juventud. Y este material es un material conciso pero profundo. Son pocas hojas para que la lectura no aburra. Y este material habla acerca de la soltería, el noviazgo y propósito. Así que recomiendo a todos los jóvenes adquirir este material. No hay mucha cantidad, así que aproveche ustedes que están hoy. Y le va a servir para su vida espiritual y para tomar una buena decisión para su futuro.
el precio es más barato que una hamburguesa. Así que usted va a comprar una hamburguesa hoy, mañana va a tener hambre. Pero va a comprar este material hoy y le va a servir para toda su vida aquí en la tierra. Amén. Así que le invito a ustedes a adquirir este material. Primeramente quiero agradecer a Dios por esta oportunidad que Dios me da de poder compartir la palabra de Dios. Agradecer a Pastor Daniel, que Dios colocó en su corazón de cederme esta oportunidad. No imaginé en este tiempo poder predicar en un congreso de jóvenes. Si pasaba por mi mente, me imaginaba cuando sea más grande, unos 40 años para arriba. Pero Dios sabe todas las cosas y permitió que sea en esta etapa de mi vida como dirigente de jóvenes, poder compartir algo con la juventud y alegrarnos todos juntos en el Señor. Para los que no me conocen, como decía el pastor Roque ayer, es bueno presentarse. Mi nombre es Leandro Mesa, soy diácono de la Iglesia Central de Oberá y también dirigente de jóvenes. Hace 5 años que venimos, vamos para 5 años que venimos trabajando con la juventud. De hecho, este es mi 5º congreso de jóvenes que me toca estar con ustedes y es una alegría. En estos años hemos aprendido muchas cosas y tenemos algo para compartir para la juventud. Hace 12 años que conocí a Jesús. Cuando tenía 18 años tuve un encuentro con el Señor allá en la provincia de Santa Fe, en un pueblito en el interior, podemos decir, cerca de la ciudad de Rosario. Tuve un encuentro con Dios. Tuve un encuentro con el Espíritu Santo y recibí el mejor milagro que puede existir en la tierra, que es que Dios pueda tomar al ser humano, pueda transformarlo y llenarlo de su Espíritu Santo. Y recuerdo que los días sábados, como en mi pueblo no había iglesia evangélica, no tenía conocidos jóvenes que vayan a la iglesia, mis papás iban a una iglesia a 10 kilómetros, otro pueblo cercano, ahí donde yo también asistía. Entonces los sábados me dedicaba a encerrarme en mi pieza, leer la Biblia y orar y ayunar. Y ahí conocí al mejor amigo que un joven puede tener, a Jesucristo. Y recuerdo que un día tenía un alfarero y vi la iglesia central, una imagen, una foto en el alfarero de la iglesia central, y después vi una foto de este lugar que era el centro de convenciones. Y hice una oración de joven, una oración sencilla. Dije, Señor, porque el que es predicador le gusta predicar, así como el que canta le gusta cantar, o el que toca instrumento le gusta tocar en su instrumento. Dije, Señor, si un día me dieres la posibilidad, me gustaría poder predicar en la iglesia central y me gustaría poder predicar también en el centro de convenciones. Esa fue mi oración, un joven más de 1000 kilómetros aquí de Oberá. Y Dios hoy está cumpliendo conmigo esa oración que hice allí encerrado en mi cuarto. Entonces, cuento ese testimonio para animar a los jóvenes a orar con fe, porque los propósitos de Dios para con ustedes son grandes. Amén. Bien, hoy vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a hablar del Espíritu Santo y su poder de transformación. Mañana de tarde vamos a hablar del Espíritu Santo y su poder de capacitación. Porque cuando hablamos del Espíritu Santo es un tema muy amplio. Podríamos directamente ir al texto lema en 2 de Reyes capítulo 2, versículo 2. Y ese pasaje tan conocido, bajo este lema también que es determinados a seguir hasta la unción conseguir. Y podríamos hablar muchísimo de ese pasaje. Y yo sé que este lugar se va a envolver en una gloria de Dios y algunos van a recibir algo de parte de Dios. Pero mi intención en esta mañana es que nosotros podamos leer la Biblia. Que usted pueda hacer fuerza a pesar del calor, del cansancio, de poder acompañarnos en la lectura bíblica.
y poder entender qué es lo que nosotros recibimos de parte de Dios, qué es lo que nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo. Quisiera que abran su Biblia en el Evangelio de Lucas. Capítulo 11. Versículo 1. Vamos a leer la palabra del Señor. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metan en la tentación, mas líbranos del mal. Le dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselo por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Básicamente, quiero leer este texto con ustedes, porque aquí encontramos muchísimas perlas bíblicas para nosotros meditar. Y principalmente lo que quiero decirle es que para nosotros entender lo que leímos, primero debemos saber quién fue quien escribió. Sabemos que este es el Evangelio escrito por Lucas, quien también fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas no era uno de los 12 apóstoles. Lucas era un discípulo de Pablo, compañero de viajes misioneros de Pablo. Lucas era un médico, Lucas era un griego. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y cuando nosotros hablamos de Espíritu Santo, y si ustedes quieren aprender acerca del Espíritu Santo, yo recomiendo que ustedes lean Lucas, que lean el Evangelio de Lucas, que lean Hechos de los Apóstoles, y que también lean, por supuesto, las cartas de Pablo. Ahora, hay una diferencia entre los escritos de Lucas y entre los escritos de Pablo, porque Pablo habla acerca del Espíritu Santo, pero él hace mención del Espíritu Santo y su obra interior en el creyente, porque Pablo escribe a iglesias, a congregaciones. Ahora Lucas, él relata una historia,
la historia de Jesús y relata la historia de la iglesia primitiva. Y Lucas habla del Espíritu Santo desde un punto de vista carismático. Lucas habla del Espíritu Santo desde el punto de vista de dones espirituales, profecías, hablar en lengua, visiones, manifestaciones del Espíritu Santo que son visibles. Cuando nosotros entendemos esto, tenemos una comprensión más amplia acerca de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y una de las cosas que yo quiero hablar en esta mañana es acerca del Espíritu Santo y su poder de transformación en el interior del cristiano. Porque Espíritu Santo no es solo hablar en lengua, no es solo saltar, no es solo profetizar o correr de un lado a otro, sino que el Espíritu Santo también es transformación de vida. Si nosotros tomamos el pasaje de Eliseo y de Elías, nosotros tenemos que entender que la actividad del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia es una actividad que va en progreso. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía una manera de obrar distinta al del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre una persona específica con un fin o un objetivo para cumplir un propósito de acuerdo a la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo viene con ese mismo fin, pero con más plenitud en la vida del creyente. Y yo tengo conmigo hace unos años que uno puede ver en los congresos de jóvenes que parece que están llenos del Espíritu Santo, jóvenes que corren de un lado a otro, que profetizan, que saltan. Y a la simple vista eso impresiona. Ahora cuando pasa abril y pasa un par de meses, vemos a ese joven que estaba corriendo aquí, que saltaba, que profetizaba en un baile, lejos de la iglesia. Y ahí uno se pone a preguntar, ¿pero qué le pasó a este joven si hace unos meses atrás estaba corriendo acá, venía de un lado a otro? Venía para acá arriba, profetizaba uno, profetizaba otro y no paraba. Y muchas veces esto pasa porque hay personas que reciben algo y no saben lo que recibieron. Tienen una experiencia, pero no tienen el conocimiento. Y experiencia sin conocimiento se va a desvanecer. La experiencia sin el conocimiento se desvanece. Pero la experiencia con el conocimiento permanece. Si usted tiene la experiencia y no tiene el conocimiento, eso se va a desvanecer, se va a perder. Pero si tenés la experiencia y tenés el conocimiento de lo que recibiste, eso va a permanecer. Bien, téngame paciencia en esta mañana. Porque si entramos en el ambiente espiritual vamos a saltar todos acá. Pero queremos leer la Biblia. Vamos a lo que leímos. Jesús enseñando acerca de la oración. Un discípulo viene y le dice: Señor, enséñanos a orar. ¿Alguien alguna vez le dijo a Jesús que le enseñe a orar? ¿Alguien que se anima a levantar la mano y decir: yo oré, Señor, enséñame a orar? ¿Bien? Porque normalmente nosotros por ahí vamos a Jesús y decimos: Señor, enséñame a predicar lindo. Señor, enséñame a tocar este instrumento mejor. Señor, enséñame a hablar con elocuencia. Señor, enséñame a cantar lindo. Pero
Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que decir: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe por qué? Porque la base de todo es la oración. La base de todo es la oración. La base del que predica es la oración. La base del que canta es la oración. La base del que toca un instrumento es la oración. La base de todo es la oración. Y Lucas nos enseña a través de este escrito. Él relaciona oración con Espíritu Santo. Si ustedes quieren abrir capítulo 3 de Lucas en su Biblia, entonces no se duerme, ojea la Biblia. Lucas capítulo 3. Versículo 21 y 22. Si todos encontraron, dicen bien fuerte: amén. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. Y orando, descendió él. Y orando, descendió él. Y orando, descendió él. Amén. Lucas 11:13 nosotros leímos que él relaciona a pedir al Padre Celestial el Espíritu Santo y él no lo va a dar. Hechos 4, versículo 31. Dice la Biblia que los discípulos estaban reunidos en un lugar y estaban orando, y ese lugar comenzó a temblar y todos fueron llenos de él. Y todos fueron llenos de él. Yo escucho apagado Espíritu Santo acá arriba. Y todos fueron llenos de él. Amén. Lucas relaciona la oración con Espíritu Santo. Si usted quiere anotar, ahí puede anotar también. Para memoria. ¿Por qué estos jóvenes? Porque ¿quién quiere tener al Espíritu Santo? ¿Quién quiere tener al Espíritu Santo? Va a tener que orar. Vuelvo a repetir. ¿Quién quiere tener al Espíritu Santo? Va a tener que orar. ¿Y quién tiene al Espíritu Santo? Ora. ¿Quién tiene al Espíritu Santo? Ora. Creyente que tiene Espíritu Santo, ora. Y aquel que quiere tener el Espíritu Santo, vaya a orar. Yo voy a decir algo en esta mañana. Espíritu Santo no es pertenencia de predicador. Espíritu Santo no es pertenencia de fichero de culto. Espíritu Santo no es pertenencia de nombre de iglesia. Espíritu Santo no es pertenencia de técnica de predicación. Espíritu Santo no es pertenencia de métodos de predicación. Espíritu Santo es Dios y Él se manifiesta para aquellos que oran, que buscan. No piense que usted va a venir a un congreso de cualquier forma, perdón la expresión, y va a decir: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo no pertenece al Congreso de Jóvenes de Oberá.
Aleluya. Jesús enseña persistencia. Jesús enseña constancia y enseña insistencia. Lo mismo que vemos en Eliseo. Persistió, insistió hasta recibir algo. Si tú quieres recibir algo, tú tienes que persistir. Tienes que ser constante. No te tienes que cansar. Alabado sea el nombre del Señor. No es de un día para otro. No es por 4 días que estemos aquí. Es constancia, perseverancia. Ahora, yo me pregunto, y me pregunté mientras estudiaba esta palabra y oraba a Dios, ¿por qué Lucas escribe en este pasaje y relaciona a pedir? Y lo relaciona que si nosotros pedimos, Dios nos dará el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Entiendo que todos ustedes saben que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, que Él es Dios. No voy a entrar en eso, creo que todos ustedes están enseñados, saben. Pero quiero hablar acerca del obrar del Espíritu Santo en su interior. ¿Cómo saber si el Espíritu Santo habita en mí? Primeramente, vamos a leer Juan capítulo 16, versículos 7 y 8. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 7 y 8. Si todos encontraron, dicen amén. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la primera obra del Espíritu Santo. Convencer, convicción de pecado. Nosotros sabemos que el Evangelio es el siguiente: todo hombre es pecador. Romanos 3, 23 dice: todos fueron destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano es pecador. Necesita arrepentirse de sus pecados, pedir perdón a Dios, tener fe en Cristo para poder alcanzar la vida eterna. Ahora, nosotros escuchamos el Evangelio por medio de una predicación, y es el Espíritu Santo a través de ese Evangelio que nos convence que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Esa es la obra del Espíritu Santo. Más adelante, el Espíritu Santo nos convence de que nosotros somos injustos ante Dios. Por eso Romanos 5 dice que pues por la fe tenéis justicia ante Dios. Por la fe en Jesucristo alcanzamos justicia delante de Dios. Es decir, Dios nos ve como justo por medio de Cristo. Cuando nosotros nos arrepentimos y lo seguimos a Él, servimos a Él. El Espíritu Santo nos convence de juicio porque llegará un momento que todo ser humano se va a presentar delante de Dios y será juzgado por sus obras, sean buenas o sean malas, ya sea en el tribunal de Cristo o sea ante el gran trono blanco. Vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Eso es lo que nos convence el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando el mensaje es predicado, el Espíritu Santo obra la convicción.
se produce el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de vida. No hay alguien que se arrepiente y después vuelva a hacer lo mismo. El que se arrepiente cambia de vida. Y ese cambio lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo el que transforma al hombre y a la mujer. Yo pude experimentar esa transformación del Espíritu Santo. Esto se le llama nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo del 5 al 8. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a leer hasta ahí. Este pasaje conocido para los cristianos. Nicodemo, un maestro de la ley, se presenta ante Jesús y le dice: Rabí, sabemos que viene de Dios. Me interesa que él dice sabemos, él no dijo sé que viene de Dios. Es decir que creo que hasta los mismos fariseos y los que componían el Sanedrín sabían que Jesús venía de Dios. No querían aceptarlo nomás. Y allí Jesús fue directo. Él ya le dijo: si quieres entrar al reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía cómo puede el hombre de nuevo volver al vientre de su madre. Pero Jesús no le estaba hablando de un nacimiento natural, le estaba hablando de nacer del Espíritu. Ahora, el término nacer de agua y nacer del Espíritu, no vamos a entrar en detalles. Los estudiosos dicen que nacer del agua puede referirse al bautismo en las aguas. Otros pueden decir que es del nacimiento natural del ser humano. Otros pueden decir que es el nacimiento a través de la palabra. Otros pueden decir que es a través del Espíritu, porque simboliza, el agua simboliza el Espíritu Santo. Lo único que voy a mencionar, que sé y tengo claro conmigo, es que nacer de nuevo no es que cuando yo me bautizo en la agua automáticamente nací de nuevo. Porque me bauticé en la agua, soy una nueva criatura. No. Porque el bautismo en las aguas es un testimonio público de que vos ya naciste de nuevo y estás demostrando a las personas, a la iglesia, que vos estás dando tu vida pasada por muerta y que estás renaciendo una nueva vida con Cristo. No es que yo me bautizo en la agua y automáticamente nací de nuevo, porque me bauticé en las aguas. El nacimiento, nacer de nuevo no es nacer por un bautismo. El ladrón de la cruz no se pudo bautizar. Comprendió que era pecador, habló con Cristo y Cristo le dijo: estarás conmigo esta tarde en el paraíso. Le voy a mostrar otro versículo. Si usted no se duerme, entonces vamos a leer la Biblia. Hechos capítulo 13, versículo 21. Hechos capítulo 13, versículo 21. Si un joven de acá arriba encontró, me levanta la mano y leemos. 13, 21. El primer versículo. 13, 21.
Dice así la palabra del Señor, capítulo 8, verso 13. Dice la palabra del Señor, 8:13, de hecho los apóstoles, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había sido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, orando por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera que a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Amén. Simón, dice la Biblia que él hacía magia anteriormente de escuchar a Felipe predicar. Él estaba en Samaria y con sus artes mágicas atraía a las personas y él era visto. Ahora viene Felipe y comienza a predicar el Evangelio con poder y unción del Espíritu Santo. Y toda esa multitud se va para Felipe, porque donde hay Espíritu Santo, donde hay manifestación de Dios, hay multitud. La gente viene, las personas se acercan. Ahora Simón, entiendo yo, como vio que quedó solo, como vio que perdió esa influencia, él también fue, estuvo con ellos, se bautizó. Y cuando los apóstoles descienden de Jerusalén, y acá vemos de nuevo, ellos vienen a orar para que reciban al Espíritu Santo. Oración, Espíritu Santo. Simón vio esto y él quiso ofrecer dinero para tener lo mismo. Pero nosotros no podemos comprar al Espíritu Santo. Nosotros no podemos pagar por tener al Espíritu Santo. Espíritu Santo no se compra. Espíritu Santo se recibe por fe. Aleluya. Espíritu Santo no tiene valor humano. Gloria a Dios. Él estaba bautizado por las aguas. Entiendo yo que él no había nacido de nuevo. Él estaba ahí porque, se me hace a mí, me puedo equivocar, no sé. Él estaba ahí porque había una multitud, la multitud que él había perdido. Él había perdido eso de ser popular. Y nosotros miramos al cristianismo de nuestro tiempo
cristianismo, casi que es popular el cristianismo. Anteriormente, años atrás, me contaban que para ser cristiano era difícil, daba vergüenza. Ahora parece que todos quieren ser cristianos. Porque se creó dentro del cristianismo, con las redes sociales, una cultura de sacar fotos con la Biblia, adorando a Dios. No digo que está mal, porque si está hecho con una buena intención, bueno, gloria a Dios. Pero muchos hacen esto con una intención de demostrar algo. Que en las redes sociales son una cosa, pero en la vida real son otra. Gloria a Dios. Nacer del Espíritu. El Espíritu Santo produce una nueva vida en Cristo Jesús. Él viene a habitar en nosotros, viene a habitar en mí, viene a habitar en ti. Juan capítulo 14, versículo 16. No sé si llevaron el micrófono o no, así algunos jóvenes leen también. Por ahí Alan me podría ayudar un poco, ahí está. Juan capítulo 14, versículo 16. Un joven que quiera leer. Alguien que se anime. Así no me hacen trabajar solo a mí. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Esa palabra consolador que nosotros ya leímos anteriormente, esa palabra en su original es paracletos. Paracletos significa alguien que viene a estar al lado. Espíritu Santo no es solamente alguien que consuela, Espíritu Santo es alguien que está al lado nuestro. Espíritu Santo es alguien que está en nosotros. Y Espíritu Santo es alguien que está sobre nosotros. En este término paracleto, el Espíritu Santo no viene solo a consolar, Él viene a abogar, Él viene a guiar, Él viene a dirigir, Él viene a hacernos recordar lo que Cristo habló. Él viene a ser un maestro, así como los discípulos tenían al maestro Cristo. Nosotros los cristianos tenemos a nuestro maestro Espíritu Santo, que nos guía, que nos enseña. Es la etapa del Espíritu Santo, la etapa de la iglesia. Cristo está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Él se hace presente en nuestro medio a través del Espíritu Santo que está hoy con nosotros en este lugar. Juan capítulo 20, versículo 22. Juan capítulo 20, versículo 22. Un joven que quiera leer. Un joven que sea rápido y lea fuerte, con ánimo. Vamos todavía. Dice así: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Amén a la palabra del Señor. Amén. Dice que Jesús sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. Cuando Jesús aparece a los discípulos y ellos estaban con temor, encerrados en el aposento alto, Jesús aparece en medio de ellos y le dice: recibid el Espíritu Santo, y sopló. Ese soplo es una relación del soplo de Dios. En Génesis, cuando Dios sopló vida sobre el ser humano, Jesús sopló sobre ellos y le dijo: recibid al Espíritu Santo, recibid una nueva vida en Cristo, naced de nuevo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Estamos en un estudio bíblico. Ezequiel 36, versículos 26 y 27.
¿A un joven por aquí? Os daré corazón nuevo y pondré Espíritu Santo nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y pongáis por obras. Amén. Quitaré el corazón de piedra y colocaré un corazón de carne. No solamente eso, sino que pondré mi espíritu en vosotros para que puedan andar en mis estatutos, en mi ley, en mis ordenanzas, en la palabra de Dios. Porque a un joven le cuesta andar en la palabra de Dios. Y entiendo que quizás todavía no tiene al Espíritu Santo morando en su vida. Porque si hay Espíritu Santo, él va a procurar estar en la palabra de Dios. Porque él nació de nuevo. Pastor Jorge de Lima siempre dice que una persona nazca en un garage no significa que sea un auto. En referencia a que si una persona nace en el Evangelio, no significa que sea cristiano. Una persona que nace en el Evangelio, que es de cuna cristiana, no significa que es cristiano. Una persona que nace del Evangelio, que nació del Evangelio, esa persona nació de nuevo. Y yo he visto muchísimos jóvenes así. Antes de entrar en esta situación, para que ustedes entiendan, Ezequiel, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento venía sobre profetas, reyes, sacerdotes o sobre una persona con un fin específico o un objetivo. Por eso usted va a leer el término en el Antiguo Testamento: vino el Espíritu Santo sobre Gedeón, sobre Sansón, y ahí realizaban una proeza de parte de Dios. Esa era la función que cumplía. Ahora los profetas también nos enseñan que llegaría un tiempo donde el Espíritu Santo ya no iba a ser exclusivo de algunos, sino que iba a ser para todos. Eso nos enseña Joel 2:28, y esto nos enseña también Ezequiel 36, 26 a 27, donde dice que Dios va a colocar su Espíritu en ellos, para que ellos puedan andar en la palabra de Dios. Está hablando al pueblo de Israel. Nosotros vivimos esa plenitud del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús sopló sobre sus discípulos, es un cumplimiento de la palabra de Dios, de que el Espíritu Santo venía sobre ellos, en ellos. Mañana vamos a ver un poco más ese término. Ahora lo que quiero ir es que nacer del Espíritu, nacer con una nueva vida en Cristo Jesús, no tiene nada que ver con que yo me haya criado en la iglesia, que haya ido a la escuelita dominical, que estuve en el grupo de adolescentes, de jóvenes. Está bien, vas a aprender la palabra de Dios, vas a tener el conocimiento, pero necesitas nacer de nuevo. Necesitas un encuentro personal con Cristo. Yo tuve experiencia, y presten atención, jóvenes, tuve experiencia como dirigente de jóvenes que venían a la iglesia. Yo lo vi. Soy testigo, no estoy hablando porque me contaron o porque... No, soy testigo de lo que sé. Jóvenes que venían a la iglesia, pero que salían de la iglesia y se iban al baile. Aleluya. Yo fui testigo de jóvenes. Uno se escribía a otro: ¿qué estás haciendo? Recién salí del ensayo de la iglesia.
músico. Vení para casa, comemos acá y después a la noche vamos a tal lugar, tal local, bailable. Conocen la palabra, conocen, se criaron en la iglesia, pero no tuvieron un encuentro con Jesús, no nacieron de nuevo. Shara estorema nala shore yala. Yo hubo una noche que no pude dormir como dirigente. Pastor Alberto sabe. No pude dormir como dirigente porque mi experiencia era distinta. Mi experiencia era yo salir del baile, pero porque tuve un encuentro con Cristo y dejé de ir al baile. Ahora, jóvenes en la iglesia que tienen la palabra de Dios y se van al baile y después vienen a la iglesia y cantan como si nada pasara y después salen y se van al baile. Eso es algo gravísimo. Y eso dolía mi corazón, porque yo tuve un encuentro con Cristo, yo sabía que no era así. Y eso es bíblico, hermano. ¿Sí? Los hijos de Elí, hijos del sumo sacerdote, conocían la ley de Moisés, sabían cómo había que hacer los sacrificios en el tabernáculo, sabían que era para una cosa, que era para otra cosa. Tenían conocimiento de las cosas de Dios. Pero ellos robaban la ofrenda del pueblo y fornicaban también. La Biblia lo dice. Samuel, dice la Biblia que aún no había oído voz de Jehová, pero él ministraba de lino blanco delante de la presencia de Dios y era agradable delante de los hombres y delante de Dios. ¿Cuál fue el fin de los hijos de Elí? La muerte. ¿Cuál fue el fin de Samuel? El futuro profeta de Dios para el pueblo de Israel. Y por ahí hay jóvenes que se preocupan por fulano, por mengano, porque en la iglesia hace una cosa y allá afuera es otra. No se preocupe. Usted preocúpese por servir a Dios y Dios te va a honrar en el futuro. Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, nosotros somos nacidos de la carne, de voluntad de hombre. Nacimos. Producto del amor de mamá, de papá, nacimos nosotros. Nacido de la carne. El que es nacido de la carne habita en un cuerpo que es natural y que en este cuerpo natural su tendencia es pecaminosa, está caída por el pecado de Adán. Somos pecadores. Romanos capítulo 7, versículos 14 y 24. Ya vamos llegando al fin. Ténganme un poco de paciencia. Sé que el día está caluroso, pero Dios nos va a ayudar. Romanos 7, 14. Si encontraron, dicen amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Presta atención lo que lee. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco,
eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y deja ahí su Biblia abierta. ¿A cuántos de ustedes ya le pasó esto? ¿A cuántos de ustedes le pasó esto? De que querían hacer un bien, pero ese bien que quieren hacer no hacen, y el mal que no quieren hacer, ese mal hacen. Levante su mano. ¿A cuánto le pasó? ¿A cuánto le pasó? Quieren hacer algo y que es bueno, pero no pueden, hacen lo malo. ¿Sabe qué dice Pablo? Esa es tu naturaleza caída. Ese es el pecado que mora en ti. Cuando tú erras y no quieres errar en eso, cuando tú caes, cuando tú te equivocas y tú en tu mente sabes que no quieres hacer eso, pero lo haces. Y el bien que quieres hacer no logra hacerlo, eso es el pecado que mora en ti. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Pero el versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Saben por qué? Porque es Jesucristo quien logra que nosotros podamos vencer los deseos de la carne. Ahora, ¿cómo Jesús logra que nosotros podamos vencer los deseos de la carne? ¿Cómo es posible esto? Capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas vamos de nuevo. Los que son de la carne piensan en las cosas pero los que son del Espíritu en las cosas porque el ocuparse de la carne es... ustedes no están leyendo. ¿Están leyendo o no están leyendo? Porque el ocuparse de la carne es... pero el ocuparse del Espíritu es... Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a... Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios mora en tu vida, tú no vas a vivir según la carne. Esto se llama caminar o andar en el Espíritu. No piense que caminar o andar en el Espíritu significa que yo camino y hablo en lengua y profetizo, y ahí estoy caminando y andando en el Espíritu porque camino y hablo en lengua y profetizo. Caminar en el Espíritu significa vencer los deseos de la carne por medio del Espíritu Santo que habita en mí. Porque es el Espíritu Santo que habita en mí que ayuda a santificar mi vida, que ayuda a consagrar mi vida y a vencer el pecado que mora en mí.
Si usted se pregunta por qué, hermano, no puedo vencer, es porque tenés que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu significa orar, leer la Biblia, significa congregar, significa adorar a Dios, alabar a Dios, tener al Espíritu morando en ti. No espere que un congreso para decir siento al Espíritu Santo porque estoy en el congreso de jóvenes y salto y siento una virtud. Jóvenes, yo le aseguro que viene alguien de afuera que no es cristiano y va a sentir algo también que va a estremecer su cuerpo. Algunos dicen, se siente una energía especial acá, porque no entiende que es el Espíritu Santo, la presencia de Dios. Pero usted no puede sentir solo eso acá en un congreso, tiene que sentirlo en su casa orando, tiene que sentirlo en su iglesia, tiene que sentirlo en el grupo de jóvenes. Shalas, Torremala. Gloria a Dios. Ahora, si yo entiendo que mi carne no agrada a Dios, no se sujeta a la palabra de Dios, que mi carne produce muerte, ¿me voy a quedar en la carne o voy a correr al Espíritu? Porque si naciste de nuevo, hay algo que te dice, anda a orar, lee la Biblia. Eso no, eso tampoco, no te metas ahí, no hagas esto, no hagas lo otro. Es el Espíritu Santo que habita en tu persona, que te está hablando. Y a través de ese Espíritu Santo no voy al baile, a través de ese Espíritu Santo no tomo alcohol, a través de ese Espíritu Santo no uso drogas, a través de ese Espíritu Santo tengo un corazón dócil con mi hermano, con mi hermana. A través de ese Espíritu Santo voy a tocar algo. No le hago bullying a otro joven que es del grupo de jóvenes. Anteriormente el cristiano recibía bullying porque era cristiano, ahora entre los cristianos se hacen bullying. Pero que tiene Espíritu Santo no hace bullying. Porque el que tiene Espíritu Santo sabe que su hermano es miembro del cuerpo de Cristo. Es miembro del cuerpo de Cristo. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Usted no se pisa su pie, no camina pisando su pie porque se va a caer. Es lo mismo en lo espiritual. Somos miembros uno de los otros. Yo no puedo hacer bullying a mi hermano, a mi hermana joven. Yo tengo que tener empatía, yo tengo que amar, porque el Espíritu Santo me va a enseñar a amar. El Espíritu Santo, aleluya. Shalai, Storemanalai. Gloria a Dios. Ténganme paciencia. Espíritu Santo nos enseña humildad. Si yo tengo al Espíritu Santo, hay humildad en mí. Yo he visto a jóvenes que si no cantan, se enojan. No porque va a dirigir la fulana y quería dirigir yo. No porque va a tocar el instrumento que está amplificado fulano y quería tocar yo. Se enojan. Ahí el dirigente queda desesperado porque tiene que tratar no puede perder a nadie, tiene que equilibrar, porque es un trabajo pastoral. No es fácil ser dirigente.
Ahí, si no predica, si no le da la oportunidad, se enoja. Jóvenes, si hay Espíritu Santo hay humildad. ¿Saben por qué? Porque Espíritu Santo no se mueve por si yo predico o no predico, si yo canto o no canto. No. Si tenés humildad y entendés que el Espíritu Santo se mueve como Él quiere moverse, no te levantás en contra de la vida de tu hermano, de tu hermana, jamás. Jamás vas a pelear por una posición. Dios te libre. Dios libre a ustedes jóvenes de pelear por un puesto, por un título. Peleen por ser llenos del Espíritu Santo. Jóvenes, yo entiendo que hoy estoy acá. Ni pasó por mi mente estar acá, años atrás. Pero yo tenía un solo propósito en mi mente: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Trabajar en la obra de Dios. Humanamente, sería para mí imposible estar predicando hoy acá, estar en Oberá mismo, porque yo vengo hace 5 o 6 años que estoy en Oberá. Nunca imaginé tampoco. Son los planes de Dios. Pero nunca tampoco peleé por posición ni por puesto. Jamás fui y le dije: Pastor Alberto, quiero ser dirigente de jóvenes. O de manera indirecta: Pastor Alberto, téngame en cuenta. Jamás. Jamás en mi vida pedí para predicar. Jamás. Jamás fui a un pastor y dije: Pastor, acuérdese que yo predico. Jamás. El Espíritu Santo sabe que yo predico. Si el Espíritu Santo coloca en el corazón del pastor, va a ser para la gloria de Dios. Pero si yo voy con mi fuerza, va a ser para mi choque, porque yo quiero mostrarme, porque yo quiero hacerme ver. Si nosotros entendemos esto, no pelearíamos menos. El Espíritu Santo se manifestaría más en medio nuestro. La gloria de Dios nos envolvería más. Dios se manifestaría con más poder, con más gloria. Cuando nosotros oímos la voz del Espíritu Santo y le seguimos. Vamos a entrar en la última parte. Ya vamos a estar orando. Antes de eso, existe una lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, 16, 17 dice que el espíritu y la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Después más abajo va a dar una lista de las obras de la carne y después una lista del fruto del espíritu. No vamos a leer, no vamos a entrar en eso. Porque es mucho tiempo y no vamos a ir para otro lado. Eso lo dejo de tarea para ustedes. Ustedes saben, el que es espiritual sabe que vive en un cuerpo natural que es vendido al pecado, pero hay un Espíritu Santo dentro de él que le dice: anda a orar, anda a leer la Biblia, anda a tener comunión conmigo. Entonces el espíritu y la carne se oponen entre sí. La carne quiere las cosas que no le agradan a Dios y el espíritu quiere las cosas que le agradan a Dios. Y así nosotros podemos vencer a las obras de la carne por medio del Espíritu Santo, por medio de los frutos del Espíritu Santo. Vencemos las obras de la carne que moran en nuestro cuerpo natural. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Están acá conmigo? Si quieres vida victoriosa espiritualmente, tienes que buscar a Dios, tienes que leer la Biblia, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que congregarte. Así vas a vencer esas tentaciones que abaten tu alma, que abaten tu vida. No hay otra forma, no hay un método especial ni específico. Es tener comunión con Dios y con el Espíritu Santo. Hablamos ahora del sello del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Si un joven me ayuda a leer, rapidito.
palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Amén. Bueno, quiero aclarar algo para la juventud. Algunos piensan que para que el Espíritu Santo habite en mí, yo tengo que hablar en lenguas. Y no es así. El Espíritu Santo habita, cuando naces de nuevo, el Espíritu Santo viene a habitar en ti. Hablar en lengua es algo posterior, que viene después, que es con otro fin y mañana lo vamos a ver. Porque ahí hay jóvenes que quedan tristes porque no hablan en lengua y piensan que el Espíritu Santo no está en ellos. No, el Espíritu Santo está en ti. Si tú te arrepentiste de tus pecados, si tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo viene a habitar en ti, comienzas a andar en el Espíritu, a tener una vida espiritual, comienzas a tener fruto del Espíritu. El Espíritu Santo habita, Él está, porque Él es el que produce eso. Nosotros de nuestra fuerza no jamás vamos a producir esas cosas, solo el Espíritu Santo que nos ayuda a producir eso, que produce eso en nosotros. Ahora, este sello del Espíritu que habla aquí Pablo está hablando de una marca de pertenencia. Arras significa garantía o anticipo, como cuando alguien va a comprar algo y da una seña. Voy a comprar esto y dejo una seña porque eso va a ser mío, porque me pertenece. Quedó señado, viene otro a comprar, no te puedo vender porque ya me señaron. Es decir, ya tiene a alguien que le pertenece. Dios, cuando nos da su Espíritu Santo a nosotros, nos está sellando. Hay un sello de Dios en nosotros, que somos pertenencia de Dios, que le pertenecemos a Dios. Por eso digo que el Espíritu Santo no es pertenencia mía ni de nadie, sino que nosotros le pertenecemos a Dios. Él nos sella. Ahora, lo que nosotros vivimos, esa presencia que usted siente, esa gloria de Dios que usted siente, es un anticipo de lo que va a ser allí en la eternidad. Pero un poquitito, lo que nosotros sentimos en la presencia de Dios, es lo que nosotros vamos a vivir en la vida eterna. Efesios 4, versículo 30. Leemos Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. En el 13 nos dice que una vez que nosotros oímos la palabra de verdad, es decir, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En el 30 nos dice ahora que nosotros no lo hagamos entristecer, porque él se entristece. Cuando se entristece, cuando nosotros andamos conforme a la carne y no conforme al Espíritu. El Espíritu Santo se entristece. Y nosotros no tenemos que hacer entristecer al Espíritu Santo. Jamás nosotros tenemos que perder ese Espíritu Santo. ¿Usted entiende por qué David dijo, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí? Él entendía que sin el Espíritu Santo no era nada. Todo lo que él tenía era porque Dios le había dado ese Espíritu Santo. No quites ese Espíritu Santo de mí. Usted tiene que preocuparse de no perder esa comunión con el Espíritu Santo. Y todo lo que aparte su comunión con el Espíritu Santo, usted tiene que apartar a un costado. No pierda ese Espíritu Santo con el cual fue sellado para el día de su redención. Porque llegará un día, jóvenes. Nosotros vivimos como que el mundo va a durar miles de años. Pero llegará un día que el fin va a venir. Y no sabemos si puede ser hoy, mañana, pasado mañana, el mes que viene, el año que viene, de acá a 5 años, a 10, a 20 años. No se sabe, nadie sabe. Pero que Él va a venir, va a venir. Y nosotros debemos vivir
pensando en que Dios va a venir a buscar a su pueblo. Ahora Dios va a venir a buscar a aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo, que son pertenencia de Él. Y escúchenme en esta mañana con mucha atención, jóvenes. Usted tiene que tener ese sello de pertenencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese cuerpo en el cual usted vive y yo vivo, este cuerpo que es vendido al pecado, este cuerpo que se inclina al pecado, algún día, cuando el Señor venga, aleluya, Pablo dijo así, le digo un misterio, todos seremos transformados. Algunos van a ser arrebatados, pero todos vamos a ser transformados. Y ese cuerpo que tanto nos hace sufrir a nosotros, porque yo fui joven y le entiendo a usted, joven, que no es fácil ser joven cristiano, no es fácil abstenerse de las cosas que la carne quiere, es una pelea, es una guerra constante. No es fácil. Yo entiendo eso porque también lo viví en carne propia. Vine del mundo, seguí una vida cristiana, rechacé tantas cosas del mundo y la carne quería volver a las cosas del mundo. Lloraba, oraba, suplicaba a Dios. Usted se piensa que Dios no ve eso. Usted se piensa que el Espíritu Santo no ve eso. Pero yo tengo una promesa por la Biblia para ustedes, jóvenes. No se dejen vencer por ese pecado. Luchen contra el pecado, luchen con todas sus fuerzas. Venzan ustedes al pecado por medio del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque llegará un día en que este cuerpo acá, que es corrupto, se va a transformar de incorruptibilidad. Este cuerpo que es mortal va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, a su pertenencia, ya no vamos a padecer con esa carne. Ya no vas a padecer con ese pecado que te hace llorar, que te hace quitar las ganas hasta a veces de vivir, que te hace muchas veces de estar tirado en el piso y nadie te entiende y no logras vencer. Aleluya. No sueltes al Espíritu Santo en esta mañana. Hay personas que quieren soltar el Evangelio. No lo sueltes en esta mañana, joven. No lo sueltes por nada del mundo. Está siendo difícil, está siendo complicado. Sí, está siendo difícil, está siendo complicado. Pero de aquí a poco, este cuerpo va a ser transformado. De aquí a poco no vas a sentir más eso. Esa carne no la vas a sentir más, vas a sentir un cuerpo transformado. En esta mañana Dios va a transformar vidas por el Espíritu Santo. En esta mañana Dios te va a hacer que puedas vencer por el Espíritu Santo. En esta mañana no vas a ser más el joven que apunta porque siempre está haciendo lo malo. Vas a ser el joven que diga, aquel joven es lleno del Espíritu Santo. Shala shore kanamas turikanamai. Shonamas torrekanamai. No es fácil ser joven cristiano. No es fácil. Yo sé que hay padres aquí, no están todos, ¿no? Hay ministros. No es fácil ser joven cristiano. Tengan paciencia. Tengan paciencia nosotros los dirigentes. A mí me duele el corazón cuando un joven de mi grupo se aparta o es vencido por el pecado o no logra tener ese encuentro con Cristo. Hace un tiempo atrás, hablé con un padre, me dijo, habla con mi hijo, él es muy amigo tuyo, pero él no está viviendo, él no es lo que es. Y yo empecé a caminar en las calles, empecé a llorar, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Esa es la preocupación de un dirigente. Si solo tú, Señor, puedes dar vida nueva. Y yo sé que hay jóvenes que todavía no experimentaron ese nuevo nacimiento, que no nacieron de nuevo.
Quizás sabes la Biblia, puedes ser hijo de obrero, pero sabes en tu interior que todavía te falta ese encuentro con Dios. Y yo quiero orar en esta mañana para que tú tengas ese encuentro con Dios. A mí me importa que tú, joven, tengas ese encuentro con Dios. A mí me importa que tú, jovencito, que tuviste un encuentro con Dios y te está haciendo difícil la vida espiritual, en esta mañana puedas recibir nuevas fuerzas. Que a través de esta palabra el Espíritu Santo te pueda mostrar que tú vences contra las obras de la carne, pero que hay un Espíritu que te está ayudando y te va a ayudar, porque la venida de Cristo se acerca y tú tienes que irte con Él. Vamos a colocarnos de pie y yo voy a invitar a aquel joven que verdaderamente siente en su corazón de tener este encuentro con Dios. Aquel joven que necesita de este Espíritu Santo divino, de este compañero fiel. Aleluya. 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 Joven, si está con poca fuerza, venía a renovar tu fuerza en esta mañana. No pierdas el sello del Espíritu Santo. Sin sello no hay garantía. Sin garantía no hay gloria eterna. Si tú pierdes el sello del Espíritu Santo, tu vida eterna corre peligro. No pierdas a ese amigo Espíritu Santo. No lo pierdas. Ese es tu mejor amigo. El Espíritu Santo es tu mejor amigo. Él sabe lo que hay en ti. Él conoce tu corazón. Él es el que intercede por ti con gemidos indecibles. Si tú no sientes ese Espíritu Santo, corre en esta mañana a este lugar. Si tú no vives el Espíritu Santo como fuimos hablando recién, corre. Decí: Espíritu Santo, yo te quiero vivir así, yo quiero tenerte así. El Espíritu Santo puede solucionar todo. El Espíritu Santo saca fuera depresión, tristeza, amarguras. Porque cuando el Espíritu Santo viene sobre una vida, el gozo te invade, la alegría te invade. El Espíritu Santo saca deseos de quitarse la vida. ¡Oh, qué hermoso que es el Espíritu Santo! ¡Qué maravilloso que es Espíritu Santo que Jesús nos dejó a nosotros! Él dijo: no lo voy a dejar huérfanos. No lo voy a dejar sin protección. No van a quedar solos. Van a tener a alguien con ustedes. Él es el Consolador, el Espíritu Santo. Él quiere que hoy vengas a Él. Él quiere hoy morar en tu vida, morar en tu cuerpo. Él quiere ayudarte, Él quiere darte victoria. Es el Espíritu Santo. Sharamara shorekanamas turikanamas toremana. Cleman shorekanamas turikliamas toreyalai. Shanas turikais torema. Shais turikas toremandalai shunemana. Clay shurikandalas turikleis tanamanais tonemana shorekanalai. He aquí que viene un nuevo tiempo. He aquí que viene un nuevo tiempo, pastores, donde soplaré sobre huesos secos. Y esos huesos se van a juntar, se van a formar.
Y vendrá el espíritu de los 4 puntos de la tierra y dará vida. Y se levantará un ejército. Shara historia más turike. Que tendrá mi Espíritu Santo. Y predicarán el Evangelio, porque mi venida está cerca. Y hay almas que están necesitando. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial. Tu palabra ha sido predicada conforme tu Espíritu Santo me ha alcanzado, Señor. Y yo sé que tu palabra no caerá vacía, sino que hará y hará todo lo que tiene que hacer. En esta mañana, Señor, se encuentran ante ti estos jóvenes. Jóvenes que quieren un encuentro contigo, con tu Espíritu Santo, Señor. Y yo clamo en esta mañana que ese Espíritu Divino venga a habitar en estas vidas. Venga a permanecer, Señor. Venga a transformar, a cambiar vidas por el poder de tu Espíritu Santo. Yo sé que tú transformas, yo sé que tú tienes poder, que tú eres real. Y en esta mañana sopla vida nueva. Sopla vida nueva. Sopla vida nueva. Sopla vida nueva. Dios de poder, Dios de gracia. Tuya es la obra, Señor. Tuyo es el dominio. Tuyo es el poder. Tuya es la autoridad para reprender todo espíritu contrario, todo espíritu de suicidio, todo espíritu sea reprendido en esta mañana, en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Obra Dios, obra Dios, obra Dios, aleluya. Ministra Espíritu Santo, ministra Espíritu Santo, aleluya. Tuyas son las almas, oh Dios, a ti te pertenecen, Padre, a ti te pertenecen, Señor. Fueron comprados con tu sangre, aleluya. Gloria a Dios. Alabamos y bendecimos tu nombre por tu palabra, Señor, en esta mañana. Sigue intercediendo, alcanzando autoridad y gracia a los hermanos que están orando por las necesidades, Señor, que a través de ello
puedan recibir victoria los jóvenes, Señor, y que puedan ser en esta mañana renovados en tu espíritu, Señor, y que tú puedas levantarlo para tu honra y gloria, para el servicio y el trabajo de tu obra que tú has encomendado a cada uno, Señor, al que has dejado de hacer, al que ha dejado los dones, al que ha dejado de servirte, que a partir de esta mañana puedan recobrar nueva fuerza, puedan, Señor, ponerse en línea de batalla nuevamente. Señor, alza, Señor, a los jóvenes con poder, con gracia y unción. Renueva las mentes, los corazones, Señor, en esta mañana, y bendícenos en a continuación por la tarde y por la noche. Quédate con nosotros, Señor, durante todo este día, Señor, aguardándonos en paz, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, mi Dios. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén, Señor. Llena